y amigos que nos visitan en esta mañana. Gracias al Señor porque estamos aquí y tenemos el privilegio de en esta mañana continuar alabando y glorificando el nombre de Dios. Vamos a invertir estos 10 minutos a hablar nuevamente o un poco más sobre el Evangelio, que es el tema que nos compete, el Evangelio. Y estamos diciendo de que hay títulos que corresponden al Evangelio. La vez pasada vimos 3 títulos, que es el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo y el Evangelio del Reino de Dios. Ahora vamos a ver el cuarto título que corresponde al Evangelio, que es el Evangelio de la paz, en Hechos 10:36. El Evangelio de la paz. Hechos 10:36 dice: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Aquí está hablando, en el contexto que lo está diciendo, es Dios a través del apóstol Pedro, precisamente en la casa de Cornelio, donde fue invitado para que le predicara a un grupo no de judíos, sino de gentiles que estaban allí. Y Pedro entonces le dice que Dios envió su mensaje, el mensaje de Dios a los descendientes de Israel, que el contenido de ese mensaje eran las buenas nuevas de la paz. Dios envió su mensaje de la paz por medio de Jesucristo. No solamente envió el mensaje por los profetas, como en el Antiguo Testamento, sino que ahora lo envía precisamente por medio de Jesucristo. Ese mensaje de la paz de Dios fue anunciado también por Jesucristo. Cristo fue el mensajero, el que trajo el mensaje y además lo anunció, lo predicó. Fue un proceso de 3 años a 3 años y medio que el Señor Jesucristo hizo este trabajo de predicar el Evangelio de la paz. Y Jesucristo, quien hizo la labor de predicar, es el Señor de todos. Pedro les está diciendo allí que ese Cristo es Señor no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Podemos ayudarnos aquí en estos 5 textos que se encuentran en Isaías 9:6, y se llamará su nombre Príncipe de Paz. Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que anuncia la paz. Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice el Señor Jesucristo. En Romanos 5:1 dice Dios a través del apóstol Pablo: tenemos paz para con Dios por medio, el medio es nuestro Señor Jesucristo. Y en Colosenses 1:20 también dice Dios a través del apóstol Pablo: y por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Cristo estableció la paz entre Dios y el hombre, y el precio de pagar fue la muerte, y una muerte en sacrificio, y fue precisamente por pagar por el pecado de cada uno de nosotros. El Evangelio de la paz, Cristo estableció la paz entre Dios y los hombres. Cristo es la paz. Como quinto título que corresponde al Evangelio, el Evangelio del Señor Jesús. En Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. Esto precisamente en el contexto de la persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Hubo una persecución
hubo lo que nosotros llamamos hoy en día desplazamiento de los creyentes, de los cristianos, y lastimosamente, lo digo así de manera humana, Pablo era uno de los que estaba orquestando estos desplazamientos de los creyentes. No había entendido cuando eso lo que era el Evangelio de Cristo, el Evangelio del Señor Jesús. Pero estos varones de entre los esparcidos, después de los de Esteban, anunciaron el Evangelio en Antioquía, o sea, fuera de ese territorio de Israel, fuera de donde estaba la cantidad de israelitas, sino que habían o eran tierras de griegos, de gentiles, y les predicaban no solamente a los judíos que estaban allí también esparcidos o que vivían en esas otras tierras, sino que también le predicaba a la gente de allí que no conocían a Dios y que tenían muchos dioses, llamados ídolos, dioses extraños, dioses que no eran verdaderos. También les predicaba a los gentiles. El anuncio era la predicación sobre el Señor Jesús. Esta era la predicación que estos hermanos llevaban allá. El versículo 21 dice que, de Hechos 11, que gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, este es un ejemplo del mover del Señor en la extensión de su palabra para ampliar el número de los miembros de su iglesia. Este es un ejemplo, como también vemos en el capítulo 10, que corresponde al versículo anterior, en la casa de Cornelio, el centurión romano, donde Pedro predicó a esta gente. Y en el capítulo 13, el comienzo del ministerio de Pablo a los gentiles. Es muy posible que de estos varones que llegaron allá a Chipre y a Cirene, hagan parte de lo que dice 1 Pedro 1:1 a los expatriados de la dispersión, y en Santiago 1:1 a las tribus de la dispersión. Como título del Evangelio, el punto 6, el Evangelio de aquella promesa hecha a los padres. Otro título que corresponde al Evangelio, en Hechos 13:32, el Evangelio de aquella promesa hecha a los padres. Y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Esto fue en una sinagoga allá en Antioquía, donde, como decíamos el domingo pasado, las personas que predicaban la Biblia en ese momento, que era el Antiguo Testamento, eran invitados a predicar en las sinagogas. O sea que en cada pueblo donde habían 10 familias o más de judíos, creaban una sinagoga. Y Pablo fue invitado. Llegaron ellos después de que en las misiones que cumplió Pablo, Juan se fue para Jerusalén y continuó Pablo visitando estos pueblos, esta sinagoga, y creando iglesias o formando iglesias con el grupo de personas que le colaboraban. Y él se sienta allí, o ellos se sientan en la sinagoga escuchando la lectura de la ley, y es invitado entonces a ver qué es lo que quiere decir. Pablo entonces en este versículo les dice, nosotros os damos esta buena noticia. La buena noticia es que la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados, esa es la noticia que le venimos trayendo, la nueva noticia, que es el Evangelio de la promesa hecha a los padres. 6 versículos para que nos ayudemos aquí en cuanto a la promesa. En 1 de Juan 2:25 dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es precisamente la columna vertebral de la predicación que Pablo estaba haciendo en esos momentos, que Jesucristo era la vida eterna. En 2 de Pedro 3,
3:13. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. En esa promesa no es conformada lo que conocemos actualmente como cielo y como tierra, sino que todo va a ser hecho nuevo. Hechos 2:39, la promesa es para cuantos el Señor llamare, o sea que la promesa es para aquellos que el Señor llama. No es aquel que estudie más, no es aquel que mejor se porte en esta tierra, es el que el Señor llame. En Gálatas 3:14, quienes reciben la promesa, o cómo se recibe la promesa, es por la fe en Cristo Jesús. Recibimos la promesa del Espíritu. En Romanos 9:8, los hijos de Dios, ¿quiénes son? No son los que son según la carne, sino los que son según la promesa. Y en 2 Corintios 7:1, al tener esa promesa, los que hemos creído en Cristo Jesús, limpiémonos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Cada uno de nosotros entonces miremos qué es lo que estamos siguiendo, y los amigos que nos están escuchando en esta mañana, está el Evangelio de la paz, el Evangelio del Señor Jesús y el Evangelio de aquella promesa hecha a los padres, que también en estos momentos el Señor le está diciendo que es para usted si cree en el Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador.